Y a todo el mundo. Bien. Hoy vamos a hablar del teorema fundamental del cálculo. Hay dos versiones del teorema fundamental del cálculo. Primero tenemos el teorema fundamental del cálculo, digamos, la versión 1, llamarlo TFC 1. Dice que si f es una función continua en el intervalo cerrado AB, entonces la función que definimos de esta forma, y de x, como la integral de a hasta x de f de t, es una función de x, obviamente. Uno cambia el límite superior de integración, ¿sí? El valor de esta integral va a cambiar. ¿Sí? Claramente el valor de esta integral está en función de x. Así que, eh, siendo esta una función de x, podemos preguntarnos si es derivable respecto de x. Bien, el teorema dice que esta función es continua en el intervalo cerrado AB, derivable en el intervalo abierto AB y además que su derivada con respecto de x se obtiene simplemente evaluando el integrando en el límite superior que es x. Eso dice el teorema fundamental del cálculo. Podemos ver un ejemplo. Si yo tengo la integral de 0, digamos, hasta x de seno de t cuadrado, por ejemplo. Observen que esta función seno de t cuadrado es continua en todos los reales. En particular va a ser continua en cualquier intervalo de la forma 0x, sea quien sea x. Así que esta función, fíjense, de acuerdo con el teorema fundamental del cálculo, es continua en el intervalo 0b, sea quien sea b. Pero además es derivable en el intervalo abierto. Entonces, esta función
es continua en todo intervalo cerrado. Cero b. Además es derivable en el intervalo abierto 0b. Y su derivada se halla simplemente evaluando la función en el límite de integración superior. La función es seno de t cuadrado, vamos a sustituir t por x y va a quedar seno de x cuadrado. Es muy fácil por lo tanto, derivar una función como esta. Ahora hay algunas cosas que no menciona directamente el teorema, pero que debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, si f de x es una función definida de forma similar, pero ahora el límite superior es una función de x. No es x, sino una función derivable de x. Aquí tendríamos que usar la regla de la cadena. Disculpen, aquí tendría que poner f de t. Aquí tenemos que usar el teorema en combinación con la regla de la cadena. Así que evaluamos integrando en u de x y multiplicamos esto por la derivada de u. Simplemente es usar la regla de la cadena y listo. Por ejemplo, tenemos esta función g definida como la integral de 0 hasta x cuadrado más x de la raíz de 2 θ más seno de θ. En este caso, en el integrando sustituimos θ por x cuadrado más x. Tenemos 2x cuadrado más x más seno de x cuadrado más x. Tenemos la raíz de eso. Y eso lo multiplicamos por la derivada de x cuadrado más x, que es 2x más 1. Y esta es la derivada de g, de la función g. Podemos tener otro caso, como otra observación.
lo que varía el límite inferior de integración. Entonces tenemos esta función, una función definida como la integral desde u de x hasta a de f de t. En este caso, debemos tener presente que f de x es menos la integral de a u de x de la función f de t. De manera que al derivar esta función f de x, este signo menos que está multiplicando la derivada sale a la integral sale de la derivada. Menos la derivada con respecto a x de la integral que va desde a hasta u de x de f de t, y ya ahora es aplicar la regla de la cadena al igual que en el caso anterior. Evaluamos la función f en u de x, entonces sustituimos t por u de x y el resultado lo multiplicamos por la derivada de x de u con respecto de x. Por ejemplo, si tenemos esta función definida como la integral de x cuadrado hasta 1 de seno de t. Eso por supuesto es menos la integral de 1 hasta x cuadrado de seno de t. Y si queremos derivar, menos la función seno de t evaluada en x cuadrado, queda seno menos seno de x cuadrado por la derivada de x cuadrado, que es 2x. Esto es menos 2x por el seno de x cuadrado. Y un tercer caso sería cuando ambos límites de integración dependen de x. Ambos límites de integración son variables. En este caso, habría que buscar una constante adecuada a. Y escribir la función b, separar la función b en dos integrales distintas, la integral de u de x hasta a y la integral de a hasta b de x de f de t.
Voy a poner simplemente que A es adecuado para abreviar, que lo que significa es que este punto A debe ser tal que la función f sea continua en el intervalo que va de u de x a en el intervalo que va de a b de x. En todo caso, esta constante a por lo general no tiene mayor importancia, pero por supuesto es importante que las integrales estén definidas en los intervalos donde las estamos tomando. Cambiamos el signo de la integral que va de u de x hasta a de f de t, intercambiando los límites de integración, y derivamos f' de x. Entonces sería la función f evaluada en b por la derivada de b menos la función f evaluada en u por la derivada de u. Eso es todo. Entonces, un ejemplo. Tenemos el caso de la función h de x, que sería la integral de t a la 5 entre seno de x y coseno de x. Así que h de x se puede escribir como la suma de estas dos integrales, la integral de seno de x hasta 0 de t a la 5, más la integral de 0 hasta coseno de x de t a la 5. ¿Por qué podemos escribir esto así? Porque t a la 5 es un monomio y los monomios son continuos en toda la recta, en particular son continuos en cualquier intervalo de la forma seno de x0 o 0 coseno de x o 0 seno x para cualquier valor de x. ¿Sí? Escogemos el 0 porque al fin y al cabo esta constante, como decía, no importa mucho. Hemos podido escoger cualquier otra constante. La función t a la 5 sigue siendo continua en cualquier intervalo donde queramos integrar, queramos tener una integral de esta forma. Así que la derivada de h, todavía no puedo escribir la derivada de h porque hay un paso más que hay que presentar. Intercambiar los límites de integración de la derivada de la integral de seno de x hasta 0, cambiando el signo. Ahora sí, h' de x sería la derivada de la primera integral menos la derivada de la segunda integral.
La derivada de la primera la obtengo evaluando t a la 5 en coseno. T lo sustituyo por coseno. Queda entonces coseno a la 5 de x, y esto hay que multiplicarlo por la derivada de coseno. Menos seno de x. Perdón. Menos ahora la derivada de esta segunda integral. La derivada de esta segunda integral se halla evaluando el integrando en seno. T lo sustituyo por seno. Queda seno a la 5 de x. Yo la debo multiplicar por la derivada de seno, que es coseno. Tengo seno a la 5 por coseno de x. Así que esta es mi derivada de esa función h. Y todavía hay un par de ejemplos más que es interesante que consideremos. El primero, la función g definida como la integral entre 1 y x de x por t. Hay que tomar en cuenta lo siguiente. X es constante a efectos de la integral. G de x es x por la integral de 1 hasta x de t. Si uno quiere derivar esta función, debe usar la fórmula de integración de derivación de un producto. La derivada g de x es la derivada de un producto. Prima entonces es la derivada de x con respecto de x. Muy clara la notación. La derivada de g es la derivada de x con respecto de x por la integral de 1 a x del t de t más función x por la derivada con respecto de x de la integral de 1 hasta x de t. Derivamos x con respecto a x, eso es 1. Queda entonces la integral de 1 hasta x de t más x por la derivada de la integral de 1 hasta x de t. Y la derivada con respecto a x la obtenemos simplemente evaluando el integrando en x. O sea, aquí queda x cuadrado. Por otra parte,
integral la podemos calcular, pero necesitamos la segunda parte del TFC. Bien, un ejemplo al cual podemos volver luego. Y otro ejemplo interesante. Es calcular este límite. Observen lo siguiente. Límite, cuando x tiende hasta a, de x, de a hasta x, y al revés, los límites de integración. Límite de a, a, de a x, este límite es cero. Seno de t es continua, entonces eso significa que la función dada por esta integral es continua, así que podemos encontrarla simplemente evaluando en a. Cuando evaluamos en a tenemos la integral de a hasta a de seno de t, eso es cero. Y de igual forma el límite cuando x tiende a de x menos a es cero, también se halla por evaluación. Así que acá pudiéramos aplicar la regla del L'Hopital. Se deriva el numerador, se deriva el denominador y se toma el límite. Usando la primera parte del teorema fundamental, la derivada de la integral de a hasta x de seno de t es seno de x. Y tenemos que la derivada de x menos a es 1. Ordinariamente no escribiría el 1, pero lo voy a escribir para que eso quede bien claro. Así que me queda el límite cuando x tiende a de seno de x, y por ser seno una función continua, esto es el seno de a. Hay otra forma en la que yo podría calcular este límite sin usar L'Hopital. Sin usar L'Hopital. Y es muy simple.
Decimos que la función f de x está definida como la integral o la integral de hasta x de seno de t. Entonces, por el teorema fundamental del cálculo, la derivada de f seno de x, luego la derivada de f evaluada en a seno de a. Ahora, por definición, la derivada de f evaluada en a es la integral. Antes de escribir esto, vamos a escribir así. Es f de x menos f de a sobre x menos a. El límite de esto. F en a es la integral entre a y a. Y tenemos que, por definición, el límite cuando x tiende a de la integral de a hasta x de seno de t dividido todo por x menos a es la derivada de f evaluada en a. Y vimos que esa derivada es seno de a. Por definición, y esto es igual a seno en a, y esto lo sabemos por el teorema fundamental del cálculo.
está otra forma de hacer este ejemplo, la primera usando L'Hopital, la segunda sin usar L'Hopital. Pregunta. Me pregunto. Bueno, pasemos ahora a enunciar el segundo teorema fundamental del cálculo. Y el primero, fíjense, relacionaba el concepto de eh, integral con el concepto de derivada, el concepto de integral definida con el concepto de derivada. O sea, en particular teníamos la derivada de una integral definida, cuando uno de los dos límites de integración o los dos son variables, son funciones de x. En el segundo teorema vamos a relacionar la integral definida con la integral indefinida. Se queda claro por qué utilizamos el mismo nombre y el mismo símbolo para dos conceptos que aparentan ser muy distintos, pero veremos que tienen una relación muy importante. El teorema fundamental del cálculo dice que, la segunda parte, dice que si f es una función continua sobre el intervalo cerrado AB y f mayúscula es una antiderivada de la función f minúscula en el intervalo abierto AB, es decir, al derivar f mayúscula se obtiene f minúscula para todo x en el intervalo AB por lo menos. Entonces, la integral definida de la función f minúscula de x entre a y b se obtiene evaluando f en b y restándole el valor de f en a. Es muy fácil. Lo único que uno tiene que hacer acá es calcular la integral indefinida para así obtener una antiderivada del integrando en la integral definida y luego evaluar. Pasos para evaluar una integral definida de este tipo. Bueno, en primer lugar, calcular la integral indefinida. En segundo lugar, si obtenemos
la integral indefinida de f de x más c en el paso 1 significa que cualquier función de la forma f de x más c es una antiderivada de f minúscula. Tomemos c igual a 0, no importa. Utilizando el segundo teorema fundamental del cálculo o la segunda versión del teorema fundamental del cálculo, evaluaremos entonces la integral definida de a hasta b de f minúscula de x como una de las antiderivadas obtenidas en el paso 1 evaluando en b menos esta antiderivada evaluando en a. Listo. Lo que hay que saber para poder evaluar integrales definidas usando el segundo teorema fundamental del cálculo es saber calcular integrales indefinidas. Entonces, aquí simplemente vamos a usar todas esas técnicas que aprendimos en semanas pasadas. También podrían preguntarse por qué dos resultados que aparentemente son muy distintos tienen el mismo nombre. Lo que ocurre es que ambas versiones del teorema fundamental del cálculo son equivalentes. Es decir, se implican mutuamente. Por eso tienen el mismo nombre. La versión 1 es la versión 2 disfrazada y viceversa. Digamos, si asumimos como hipótesis la versión 1, tenemos, digamos, una función, perdón, una función eh, y hay una pregunta, creo. Sí, estoy grabando la clase en mi computador. Bien, decía que si asumimos como hipótesis el teorema fundamental en su primera versión, si f es una función continua en el intervalo cerrado a b, la función g de x lo voy a definir como la integral entre a y x de f minúscula, tiene las siguientes características. Tiene las siguientes propiedades. Primero, g de b es la integral entre a y b de f minúscula. Esta integral obviamente existe porque f minúscula es continua. Segundo, g de a es 0. Es la integral de a hasta a de una función. Eso es 0.
Tercero, G' de X es f minúscula de X para todo X entre A y B. Así que G, bueno, okay, decía que G' es igual a f de x para todo x en AB. Entonces g de x es una antiderivada o una primitiva o antiderivada de la función f. ¿Qué significa esto? Esto significa que si f mayúscula es cualquier otra primitiva de f minúscula, si f es una primitiva cualquiera de esta función f minúscula, entonces f es la función g más alguna constante c para alguna constante c. Así que f de b menos f de a es g de b más c menos g de a más c. Sustituyendo lo que acabo de obtener en los numerales 1 y 2 en esta suma. G de b es la integral de a hasta b de f de x. O sea, acá tengo la integral de a b de f minúscula c menos la integral de a hasta a de f minúscula aquí, ya disculpen acá, pero aquí va t. Sin embargo, ya cuando escribo g de a o g de b, no importa si pongo x o t, porque la variable de integración es muda, entonces eso no tiene mayor problema. Entonces, como decía, g de b es la integral entre a y b de f de x. G de a es la integral entre a y a de f de x, habíamos dicho que eso era cero. Entonces aquí tengo la integral de a hasta b de f de x, es decir, que la integral de a a b de f minúscula de x es igual a f mayúscula evaluada en b menos f mayúscula evaluada en a, provisto que la función f mayúscula sea una antiderivada de la función f minúscula. Ahora veamos que en el otro sentido también funciona. Supongamos ahora que vale la segunda versión del teorema fundamental del cálculo. Bueno, la segunda versión del teorema fundamental del cálculo dice que
f es una función continua en el intervalo AB y f mayúscula es una antiderivada cualquiera de f en el intervalo abierto AB, entonces la integral de A a B de f minúscula es f mayúscula en B menos f mayúscula en A. Bien, A quedó un poco deforme. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que para todo x en AB, si yo defino f de x menos f de A es igual a la integral de A hasta x de f de t. Aquí sí no puedo usar f de x porque la integral podrá ser, la variable de integración podrá ser muda, pero la variable de integración no puede estar también en los límites de integración. Entonces, por el segundo teorema fundamental, dado que f es una primitiva de f minúscula, f mayúscula de x menos f mayúscula de A es la integral de A hasta x de f minúscula de t, derivando ambos lados. Obtenemos que la derivada de la función f de x es la derivada de la función de la integral entre y x de f minúscula de t. Pero, por hipótesis, la función f mayúscula es una antiderivada de f minúscula, así que esto es f minúscula. Y esto es lo que dice la primera versión del teorema fundamental. Esto porque f antiderivada de f. Entonces, lo que hemos visto es que ambos teoremas se implican mutuamente, así que son equivalentes. En el fondo son el mismo teorema. Vamos a usar el segundo teorema fundamental del cálculo. Veamos un par de ejemplos. Primero, vamos a integrar la función
y a la x seno de x entre 0 y pi. Esta es una función que sabemos integrar por partes y debemos aplicar integración por partes dos veces. Aplicando integración por partes dos veces, tenemos que la integral indefinida de a la x seno de x es un medio por e a la x, acá iba seno menos coseno. Esa es mi integral indefinida de e a la x seno de x. Esa la calculamos, si no lo recuerdo, fue esa o fue la de e a la x coseno de x, pero creo que fue esta, cuando hicimos integración por partes. Es un ejemplo de una integral cíclica. Bien, entonces, porque vuelve a aparecer del lado derecho la integral de e a la x seno de x. Así que, dado que este es el resultado de calcular la integral indefinida, la integral definida de 0 a pi, de un medio lo podemos dejar fuera, es e a la x por seno de x menos coseno de x evaluado entre 0 y pi. Entonces, primero evaluamos el pi y a eso le restamos la función evaluada en 0. Y esto es e a la pi por el seno de pi menos el coseno de pi, y en 0, e a la 0 por el seno de 0 menos el coseno de 0. Entonces por acá tenemos e a la pi, el seno de 0 es 0, el coseno de pi es menos 1, multiplicado por menos da 1, tenemos e a la pi por acá, menos e a la 0 que es 1, por el seno de 0 que es 0, menos el coseno de 0 que es 1, entonces tenemos menos 1 por acá. El resultado es un medio por e a la pi más, disculpen, menos 1 con este menos queda positivo acá. Medio por e a la pi más 1. Pregunta. Bueno, vamos a tomar el acostumbrado receso de mitad de la clase. Continuamos en 5 minutos con otro ejemplo. Sigamos. Otro ejemplo.
Debemos evaluar la integral definida de 0 al logaritmo de 5 de e a la x por raíz de e a la x menos 1, todo dividido para e a la x más 3. Así que, ¿qué debemos hacer? Primero, calcular la integral indefinida. Hay un teorema de sustitución en integrales definidas que uno puede utilizar también. Ese teorema no está contemplado en esta clase. Mm, Hubiera sido buena idea, pero em, ya se podemos calcular estas integrales sin ese teorema. En primer lugar, vamos a calcular la integral indefinida. Para eso, vamos a hacer la siguiente sustitución. Sustituimos u igual a e a la x menos 1. Y de acá tenemos que du. El diferencial de u es e a la x por el diferencial de x. Y tenemos que u más 4 es e a la x más 3. Esta integral queda como la raíz de e a la x más 1 es u. E a la x por diferencial de x es diferencial de u. En el denominador tenemos u más 4, queda de u. Luego hacemos la sustitución de igual a raíz de u. De aquí, esto es un ejemplo de integración indefinida, así que de aquí tenemos que t cuadrado es igual a u, de donde 2t de t es igual a du. El diferencial de u es 2t por el diferencial de dt. Y u, acá en el denominador, t cuadrado, lo sustituimos. Acá tenemos raíz de u, t sobre u más 4, es decir, t cuadrado más 4. Y acá tenemos 2t diferencial de t. Es decir, que tenemos la integral multiplicada por 2 de t cuadrado sobre t cuadrado más 4. Esta integral la calculamos sumando y restando 4 en el numerador de t cuadrado sobre t cuadrado más 4. Separamos esto en dos integrales y queda por un lado la integral de 1 menos 4 por la integral de 1 sobre t cuadrado más 4. Por acá nos queda 2 por t menos
Por acá tenemos 4 sobre 2 por el arco tangente de medios. Esta es la integral indefinida. Si ahora restituimos la variable, recuerden que t era la raíz de u y que u era e a la x menos 1. ¿Ya? La raíz de e a la x menos 1 menos 2 por el arco tangente de la raíz de e a la x menos 1 sobre 2. Bien, para evaluar la integral definida, simplemente era e a la x más 3. Tomamos el resultado del paso anterior, evaluamos entre 0 y 5, entre 0 y logaritmo de 5, y listo. Esto es igual a, de 2 lo podemos dejar fuera. Raíz de e a la x menos 1, menos 2 por arctangente de raíz de e a la x menos 1 dividido para 2 entre 0 y logaritmo de 5. Ahora, el logaritmo de 5, e a la logaritmo de 5 es 5. La raíz de 5 menos 1 es 2. Entonces, para el logaritmo natural de 5, tengo, esto es 2 menos 2 por el arcotangente de la raíz de 4 sobre 2, es decir, por el arcotangente de 1. Y el arcotangente de 1 es pi cuartos. Entonces, en el logaritmo natural de 5 tengo 2 menos pi medio. En 0 tengo la raíz de e a la 0, que es 1 menos 1. Tengo la raíz de 0, que es 0. Menos 2 por el arco tangente de la raíz de 0 sobre 2, que es la arcotangente de 0. La arcotangente de 0 es 0. Entonces, el resultado es 4 menos pi. Y eso es la solución del problema. Otro ejemplo. Esto como decía, puede ser útil hacer este tipo de sustituciones directamente en eh, la integral definida. Yo creo que mejor les comento eso la próxima clase para llevar los grupos más o menos igual. Vamos a hacer otro ejemplo de integración definida.
Por ejemplo, si queremos calcular la integral de 1 hasta e de seno del logaritmo de x sobre x. De nuevo, utilizamos nuestro enfoque de calcular la integral indefinida primero. Sustituimos logaritmo por u. Diferencial de u entonces es diferencial de x sobre x. Así que esta integral, la integral de seno de u, de u, integral de seno de u es menos coseno de u más la constante. Y restituyendo la variable tenemos menos coseno del logaritmo de x más la constante. Así que evaluando, primero evaluamos la función que obtuvimos en e. Luego a eso le restamos la función evaluada en 1. Por acá el menos lo podemos dejar fuera. Tenemos coseno del logaritmo de e menos el coseno del logaritmo de 1. Logaritmo de 1 es 0. Por ahí tenemos 1. Y esto, pues coseno del logaritmo de e, coseno de 1. No sé cuánto vale. Esto es 1 menos el coseno de 1. Coseno de 1 debe ser muy cercano a 1. A ver, tenemos el coseno de 1 radiano. Bueno, no es tan cerca de 1, 0.54 aproximadamente. A ver, 1 menos 46. Ya que en los exámenes tenemos que contestar con dos decimales, era 0,459 algo. O sea, aproximamos a 0,46. Bien. Sí, radianes, claro. Todas las medidas las vamos a calcular en radianes, los arcos. Em, Otro ejemplo,
podemos calcular la integral de 1 sobre x por logaritmo de x. El primer paso sería calcular la integral indefinida. Entonces uno toma al logaritmo de x, a 1 en lugar del logaritmo de x, el diferencial de u de x sobre x. Y esta integral es la integral de 1 sobre u. Que es logaritmo natural del valor absoluto de u. Así que acá tenemos el logaritmo del valor absoluto del logaritmo de x. Una constante c, por supuesto. Así que al tomar la integral definida, tenemos que evaluar el logaritmo de x en e cuadrado y restarle a eso logaritmo a logaritmo de x en e. Bien, notar acá que el logaritmo del valor absoluto del logaritmo de x entre e y e cuadrado es positivo, porque el logaritmo es positivo para valores de x, no negativo para valores de x mayores o iguales que e. Así que esto es logaritmo del logaritmo entre e y e cuadrado. Así que aquí tenemos logaritmo del logaritmo de e cuadrado menos logaritmo del logaritmo de e. El logaritmo de e, por supuesto, es 1. Tenemos el logaritmo de 2 por el logaritmo de e menos el logaritmo de 1. El logaritmo de 1 es 0. Por acá tenemos logaritmo de e, que es 1. Y tenemos logaritmo de 2 menos 0. Es decir, el resultado de esta integral es logaritmo de 2. Y ese es el resultado que buscamos. Pregunta. Vamos a hacer acá rápidamente esto. Uno puede sustituir también integrales definidas, haciendo lo siguiente. Si uno tiene la integral de a hasta b de una función de esta forma. Tiene la integral de a hasta b de f de g de x por la derivada de g de x. Digamos que f es una antiderivada de f minúscula en
Venga, ver. G de A, G de B. Entonces fíjense qué es lo que hay que hacer. Sustituimos G de X por 1. Al hacer esta sustitución, prima por dx igual a du, por las reglas que hemos visto de cálculo de diferencial. Perdón. Pero entonces nuestra nueva variable es u, g de x. Así que debemos cambiar los límites de integración de manera acorde. Aquí tendríamos g de a y g de b. Y esto es f de u por diferencial de u. Esto es simplemente f mayúscula en g de b menos f mayúscula en g de a. La ventaja es que entonces no hay que restituir la variable. Por ejemplo, miremos este último ejemplo que hicimos. Cualquiera de los dos nos puede servir. Usando esta sustitución en lugar de calcular y vamos a usar un ejemplo que ya hayamos hecho simplemente para corroborar. Esta integral la hicimos por sustitución en la integral indefinida. Ya habíamos puesto u igual al logaritmo, lo cual, perdón, daba como resultado que du es diferencial de x sobre x. Pero entonces ahora nuestra integral ya no va de 1 hasta e, sino que va de el logaritmo de 1 hasta el logaritmo, hasta el logaritmo de e. Así va de u de 1 hasta u de e. Entonces, debemos hacer la sustitución también de los límites. Entonces, u de 1, u de e. Aquí tenemos seno de u, y aquí tenemos diferencial de u. U de 1, que es logaritmo de 1, es 0. Y u de e, que el logaritmo de e es 1. Entonces, tenemos integral de seno de 0 hasta 1 menos coseno evaluado entre 0 y 1. Entonces tenemos menos el coseno de 1 menos el coseno de 0, lo que es lo mismo el coseno de 0 menos el coseno de 1 y habíamos dicho que esto era aproximadamente 0,46. Ven que es el mismo resultado. Lo único que estamos haciendo acá la sustitución directa en la integral definida en lugar de calcular primero la integral indefinida y luego evaluar los límites, etc.
no tenemos que hacer la restitución de la variable, pero digamos, queda ya de parte de ustedes escoger cuál de las dos formas emplear. Bien, vamos a pasar ahora al otro tema que debemos tocar hoy. Es el teorema del valor medio para integrales. Perdón. Este es un ejemplo muy bueno de lo que es una mala traducción. En realidad debería decir teorema del valor promedio, no teorema del valor medio, porque este teorema habla sobre el promedio de una función en un intervalo, no sobre un punto medio. Entonces, bueno, valor medio también tiene su razón de ser, pero es más descriptivo valor promedio. A ver, cuando ustedes tienen una cierta cantidad de datos, tenemos a 1, a 2, hasta a n, todos estos números reales. El promedio de estos números, el promedio de los a sub j, se calcula como, voy a poner así, a, con una barra encima. Entonces la suma de todos los datos, suma a 1, a 2, a 3, hasta a sub n, y divide entre el número de datos. Eso le da el promedio. Si uno tiene, por ejemplo, supone que ustedes se toman la temperatura cada 5 minutos. Alguien se toma la temperatura cada 5 minutos. Por un lapso de 1 hora, digamos, desde las 12 a las 13. Digamos que empezó a las 12:05. Primera vez se la tomó a las 12:05. La última vez se la tomó a la 1 de la tarde. Se tomó la temperatura 12 veces. Tomó la temperatura a las y5, a las y10, a las y15, hasta que se la tomó a las 13 horas. Bueno, la temperatura promedio de esas tomas es la suma de 1 hasta 12 dividido para 12. Y la persona puede decir que esa fue su temperatura promedio en esa hora. Pero la temperatura en realidad es una función que es continua. Así que no podemos tener un termómetro continuo que vaya midiendo la temperatura en el instante t. Al menos yo no he visto que eso exista. Pero si uno quiere una mejor aproximación al promedio, se puede tomar la temperatura cada 3 minutos, por ejemplo. Tiene 20 tomas. Entonces, el valor promedio de las 12 lecturas de temperatura. No confundamos el valor promedio de las lecturas de temperatura con el valor promedio de la temperatura. Porque como decía, la temperatura es una función continua del tiempo. Pero mientras más veces se tome la temperatura en el transcurso de 1 hora, más cerca estará
ese promedio sobre esas lecturas de el promedio de la temperatura corporal de la persona en esa hora. Entonces, lo mismo pasa con una función cualquiera. Tomo T porque es una función que, más que, digamos, todos hemos estado un poco preocupados por ella últimamente. Pero digamos que f es una función definida sobre el intervalo AB a los reales, continua. Entonces, podemos preguntarnos cuál es el promedio de f en este intervalo AB. Entonces, digamos, al principio eso no lo hemos definido, pero si tomamos n puntos en AB, podemos calcular el promedio de f sobre esos n puntos. Supongamos que para relacionarlo con algo que ya conocemos, tenemos una partición en AB que es regular en n subintervalos. Entonces, como es regular, nuestro delta X es la longitud del intervalo sobre el número de subintervalos, es decir, B menos A dividido para n. Entonces, como decía, no hemos definido el promedio de f sobre todo el intervalo, pero ciertamente podemos saber cuál es el promedio de estos valores, f de x1, f de x2 hasta f de xn. Se calcula así. Vamos a ponerlo aquí en forma de suma. 1 sobre n por la suma de 1 hasta n, perdón, 1 sobre n, n datos, sumo, divido para el número de datos, tengo el promedio. Ahora observen que esto lo podemos multiplicar por b menos a y dividir para b menos a sin cambiar el número, sin cambiar el promedio. Entonces tenemos b menos a sobre n por 1 sobre b menos a por la suma de 1 hasta n de f de x sub i. Y este b menos a sobre n es justamente delta x. Y este delta x está multiplicando a la suma de los f de x sub i. Puedo pasar ese delta x dentro de la suma, ya que es una constante y esto pues no afecta al resultado. Pero sí nos dice algo al menos visualmente. Como decía, si uno toma más valores sobre los cuales tomar el promedio de f, uno debería tener una mejor aproximación del promedio de f sobre el intervalo. Tomamos n, pues tenemos una aproximación con n, pero si tomamos 2n, tenemos una mejor aproximación. Entonces lo ideal sería hacer tender n infinito, pero dense cuenta que cuando uno hace tender n infinito, esta suma, dado que la función es continua,
Si n tiende a infinito, la suma tiende a la integral de a hasta b de la función f. Entonces vamos a definir, esto es una definición, solo que he mostrado esto para que nos demos cuenta que es una definición razonable. Definimos el valor promedio de f, que es una función continua en el intervalo AB, es este valor, lo voy a denotar así. 1 sobre la longitud del intervalo por la integral de a hasta b de la función f. Y el teorema del valor medio lo que dice, en resumen, teorema, vamos a poner aquí, TBM para integrales, lo que dice es que una función continua f, si f es continua en el intervalo cerrado AB, entonces existe algún punto del intervalo tal que f de c es 1 sobre b menos a por la integral de la función f entre a y b. Es decir, el teorema del valor medio de la integral lo que está diciendo es que si f es una función continua, hay un punto del intervalo AB donde ella alcanza su valor promedio en ese intervalo. Hay una interpretación geométrica de esto, ciertamente, que nos dice que si f es continua, entonces la función, la integral continua, no negativa en un intervalo AB, entonces la integral sobre AB es el producto de el rectángulo de base b menos a y altura f de c para algún punto en c. Eso es directo de esta igualdad que estamos presentando acá. A mí francamente no me parece tan interesante como la interpretación en términos del valor promedio. Entonces, un ejemplo. Un ejemplo acá rápidamente. Tenemos un alambre, digamos, recto, delgado. Y en ese alambre hay una función que nos da la temperatura en cada punto del alambre. Tiene un alambre recto, muy delgado, de 5 metros de largo. La temperatura en el punto X del alambre está dada por esta función. 3x cuadrado menos 2x más 5. X, por supuesto, pertenece al intervalo 0,5 porque voy del punto 0 del alambre al punto 5. Entonces, primero, calcular la temperatura promedio del alambre. Temperatura promedio del alambre. Y B, hallar el punto C, donde esta temperatura se alcanza. Bien.
Entonces, la situación es esta. Cuando decimos que el alambre es muy delgado, es porque su sección transversal resulta despreciable en comparación con la longitud. Entonces, un extremo va a estar en x igual 0 y el otro extremo va a estar en x igual 5. Como lo estamos pensando, la temperatura en este punto que dista a una distancia x del extremo que está en x igual 0 está dada por la función. Así que, ¿cuál es el valor promedio de la temperatura de este alambre? El valor promedio de la temperatura es el promedio de la función t sobre el intervalo 0,5. Por supuesto, 0,5 porque antes de 0 no hay alambre y después de 5 tampoco hay alambre. Entonces, la longitud del alambre ciertamente acota el dominio de la función. Esto es 1 sobre 5 menos 0, es decir, un quinto, por la integral de 0 hasta 5 de la función temperatura, que es 3x cuadrado menos 2x más 5. Entonces la integral de 3x cuadrado menos 2x más 5 es x cubo menos x cuadrado más 5x. De manera que su integral definida es esta función evaluada entre 0 y 5. Tenemos 5 al cubo que es 125 menos 5 al cuadrado más 5 al cuadrado. 5 al cuadrado se cancela con menos 5 al cuadrado. Queda 125 dividido para 5, que es 25. O sea, el valor promedio es 25 grados. Está muy caliente. La otra pregunta es, ¿dónde se alcanza el valor promedio en el alambre? El teorema del valor medio nos garantiza, dado que t es una función continua, que esa temperatura se debe alcanzar en algún punto del alambre. Es decir, en algún punto de 0,5. Entonces, para eso debemos resolver esta ecuación. Hay que resolver TDC igual a 25. Es decir, 13x cuadrado menos x tengo que poner c, 13 cuadrado menos 2c más 5 igual a 25, es decir, 13 cuadrado menos 2c menos 20 igual a 0. Y aplicando la fórmula para la ecuación cuadrática, tenemos que este punto c debe ser 1 más raíz de 61 sobre 3. Hay una solución, por supuesto, que es negativa. Es 1 menos la raíz de 61 sobre 3. Pero esa solución no la vamos a tomar porque estamos en busca de un punto que está en el intervalo 0,5. Ahí tendría b cuadrado, es decir, 4 menos 4ac. 4 más 12 por 20. Claro, puede ser después de simplificar algunas cosas. Bien, entonces ya son las 8:59. Hasta aquí llega la clase de hoy. No sé si tienen alguna pregunta o alguna observación o cualquier cosa que quieran comunicar.
Bien, entonces será hasta el próximo jueves a las 7 de la mañana. Tengan un feliz día y nos veremos entonces el jueves próximo.